Saludos y bienvenidos nuevamente a su canal, El Sazón de Hidalgo. Mi nombre es Angélica. En esta ocasión te invito a preparar unos pollos rellenos que quedan deliciosos, perfectos para esta temporada de fiestas. Acompáñame con los ingredientes. En aproximadamente 5 cucharadas de mantequilla agregaremos sazonador de pollo y media cucharadita de pimienta molida. Integraremos nuestros ingredientes secos con la mantequilla para hacer una pasta con la cual vamos a marinar nuestros pollos. Estos son los pollos que estaremos utilizando, que son aproximadamente 5 libras. Ya que tengo mi mantequilla integrada con el sazonador, lo que voy a hacer es despegarle la piel al pollo para que le podamos meter mantequilla con el sazonador, y esto le dará un sabor muy rico y quedará por todo nuestro pollo. Tratemos de hacerlo con cuidado para no romper la piel del pollo. Ya que despegamos la piel, agregamos la mantequilla en todo nuestro pollo por debajo de la piel, y esto le dará un sabor muy rico. Ya que tenemos nuestro pollo, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar al horno de microondas el resto de la mantequilla para que eso nos facilite con una brocha ponerle por todo nuestro pollo. Con la brocha nos ayudamos a ponerle en las piernas, debajo de las alas, en todo lo que es la pechuga, y así es como vamos a marinar nuestro pollo. Ya que lo tengamos listo, lo vamos a dejar reposar mientras preparamos el resto de nuestros ingredientes. Y así es como han quedado ya nuestros pollos marinados. Y en la cacerola, la cual ya tenemos en la estufa calentando, agregaremos 2 libras de carne de puerco. Puede ser molida, en esta ocasión yo la corté en trozos pequeñitos. Agregamos 2 libras de carne de res y empezamos a integrar nuestras 2 carnes. Agregamos una cucharadita de pimienta, una cucharada de nor suiza o caldo de pollo en polvo, y agregamos sal al gusto. Recuerden que este es el relleno, por lo tanto hay que poner un poquito más de sal. Y este es el jugo que ha soltado la carne. Ahora solamente la dejaremos cocer hasta que reduzca la cantidad de jugo de nuestra carne. Y después de unos minutos que nuestra carne ya empezó a dorarse, ahora agregamos aceitunas verdes, 200 gramos de almendra fileteada, 100 gramos de nuez, y estaremos integrando nuestros ingredientes. Ya que integramos un poco, le agregaremos un paquete de galletas saladas. La vamos a quebrar para integrarla perfectamente bien en todos nuestros ingredientes. Ya que lo tenemos listo, agregamos 2 manzanas picadas en cuadritos y volvemos a integrar nuevamente. Y así es como va quedando nuestro relleno. Queda delicioso. Si pudieran oler cómo huele, opcional, si gustas puedes agregarle un poco de vino tinto o vino blanco. Ya que nuestro relleno está listo, empezamos a rellenar nuestros pollos. Esto le da un sabor delicioso. Puede ser una cena perfecta para quienes no les gusta el pollo enchilado o otro tipo de comidas. Te lo recomiendo, queda delicioso. Ahora vamos a cubrir con papel aluminio lo que son los nudillos tanto de las piernas y las puntas de las alas para que no se nos queme. Opcional, lo puedes hacer después del primer tiempo de cocción de nuestro pollo. Ahora yo le agrego un poquito más de sazonador y lo taparé con papel aluminio. Ya con nuestro horno precalentado 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados, ponemos nuestro pollo. Después de 1 hora 50 minutos, destapamos nuestro pollo y así es como va quedando. Recuerden que en este momento podrían poner el papel aluminio, pero yo lo puse al principio, eso es opcional. Ahora, con el mismo jugo que ha soltado nuestro pollo y el relleno, hidratamos un poquito nuestro pollo y lo dejaremos por 30 minutos más o hasta que quede con el doradito que tú más desees. Recuerda que el tiempo varía, depende del tipo de horno que estemos utilizando. Ahora solamente retiro el papel aluminio y así es como ha quedado nuestro pollo relleno. Huele y sabe delicioso. Sería el platillo perfecto para esta Navidad o para Año Nuevo. Estoy seguro que a tu familia le encantará y a tus invitados los sorprenderás con este delicioso pollo relleno. Bueno, pues yo me quedo disfrutando de este pollito. Cuídense mucho, Dios los bendiga, felices fiestas y hasta la próxima.